De ser un héroe popular, levantado en un cabildo abierto el 14 de agosto de 1806, pasa a ser el primer mártir de la revolución. Entonces también ahí puedo entender una mirada sobre la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo como devoradora de hombres. Bueno, cada virrey se va a ir destacando desde 1776 a 1810 en determinados puntos centrales en lo que respecta al tema de montar esta estructura que Buenos Aires y el interior necesita para ser una capital de virreinato y una región virreinal. Entonces vamos a ver que justamente ¿sí? Los virreyes cumplen esa función. En el medio se van a producir algunos como pequeños altibajos en lo que respecta al tema de la autoridad política del virrey. Primer altibajo, invasiones inglesas de 1806, invasiones inglesas de 1807. Las dos invasiones inglesas, ¿sí? Están marcando una cierta ruptura del orden virreinal establecido. ¿Por qué? Porque la invasión inglesa de 1806 lo vamos a tener a Sobremonte como virrey, un virrey que no tiene mucha capacidad de mando, pero que va a ser destituido, ¿sí? Producto de, digamos, de su accionar, cuando, digamos, te deje como desprotegido y desguarnecido a Buenos Aires, va a ser destituido por un jefe militar, ¿sí? Cuyo nombre era Santiago de Liniers y de Bremont, que en un cabildo abierto, el del 14 de agosto de 1806, va a ser declarado virrey, ¿sí? Provisorio. Que ahí estamos viendo que, digamos, en cierto modo, Liniers, ¿sí? Logró el hecho de generar, si querés, digamos, un poco lo que va a ser el primer intento revolucionario, lo que respecta al tema de tomar una decisión desde adentro. Porque al virrey, digamos, si bien es él proclamado como virrey, no lo proclaman rey, sino que es la gente de Buenos Aires, por su accionar en, digamos, la reconquista de Buenos Aires, por el plan de reconquista que llevó adelante y por haber expulsado a los ingleses luego de la invasión de 1806, de la primera, ahí se decide nombrarlo virrey provisorio, desplazando a Sobremonte. Después tenemos digamos, en este tiempo de ser provisorio, obviamente va a pasar qué sé yo, un periodo de 2 o 3 meses, cuando, digamos, llegan noticias de España de que el rey lo reconoce. Pero en realidad, previo al reconocimiento, el virrey nato de Liniers sale, o surge, mejor dicho, de un cabildo abierto, que es un cabildo del 14 de agosto de 1806, como bien te dije, en donde el pueblo de Buenos Aires decidió reemplazar a Sobremonte y meterlo a Liniers como el nuevo virrey. Eso, en cierto punto, si bien después el rey, como vos bien decís, lo termina confirmando y bueno, y tal vez le da como la titulación formal, si se quiere, no deja de ser la primera chispa de decir, ah, ok, tenemos cierta autonomía acá, no dependemos 100% del rey y no es que nos movemos cuando el rey dice, sino que hay una cierta independencia. Si bien después el virrey termina siendo declarado oficial por el rey, era como la primer chispa que tal vez encendió el fuego que después terminó siendo 1810. Sí, en realidad el concepto de autonomía, el tema de poder participar, de poder tomar estas decisiones, el tema de la autoridad de la autoridad del pueblo, si querés definirlo de alguna manera, como para entenderlo rápidamente, estaba presente en la sociedad. Entonces, llega la primera invasión inglesa, se puede llegar a mostrar como cierto primer punto de debilidad del virreinato en sí o de la dependencia del rey español. Llega la segunda invasión inglesa y terminamos llegando o concluyendo en el 1810 que no se puede despegar tal vez del análisis de 1810 sin decir todo lo que pasaba en Europa con Napoleón, con Fernando VII, al menos desde que uno sabe este tema, siempre ha sido como una de las razones principales por la cual termina pasando la Revolución de Mayo. Sí, es así. En el proceso de invasiones inglesas vos tenés dos invasiones. Las invasiones inglesas no son ni más ni menos que la primera, sobre todo es una aventura de tipo pirática. ¿Por qué es una aventura de tipo pirática? Si bien se desprende de un momento en el cual sí hay un plan, que es el plan de Francisco de Miranda, el plan mirandino, ese plan mirandino, para que, digamos, al grito de independencia, Inglaterra después salga de garantía en lo que respecta al tema puntual de estas cuestiones que son inherentes a la independencia. Y entonces, o sea, que Inglaterra iba a ser como el que legitimaba ese proceso independentista que los países, en este caso, digamos, de las poblaciones latinoamericanas, iban a llevar adelante. El plan mirandino fue visto con agrado por parte de la oficialidad inglesa, pero se cajoneó.
en determinado momento. No se desestimó. El tema puntual es que no lo pueden llevar adelante, no pueden desarrollar, mejor dicho, por la sencilla razón de que Inglaterra tiene un problema en Ciudad del Cabo, se le revelan las colonias de Sudáfrica, y ahí los holandeses, que le van a afanar las colonias, digamos, arman como una especie de nueva colonia, entonces ahí vamos a ver que va a tener que poner digamos, su mirada a Inglaterra. Su mirada la pone ahí. Los barcos ingleses salen de Inglaterra, atraviesan el Atlántico, hacen una recalada en la costa brasileña, en la costa brasileña siguen derecho hasta Sudáfrica, logran en Sudáfrica, digamos, llegar, pero ahí en Brasil, ¿sí? Les informaron, les dieron mucha información de que en Buenos Aires había dinero, y ese dinero justamente fue lo que motivó a que se generaran esa invasión. Con los barcos de la Real Fuerza Armada Inglesa, salen de Ciudad del Cabo y se vuelcan sobre Buenos Aires. Los ingleses avanzan, logran avanzar hacia Buenos Aires y Sobremonte no presenta batalla, pero huye, y huye con parte del dinero de Buenos Aires que, digamos, con lo que puede. ¿Por qué? Porque estaban todas las alcábalas que venían, todas las rentas que provenían del interior, que eran mucha plata, ¿sí? Lo que de esta va a caer en manos de los ingleses y los ingleses lo van a llevar a Inglaterra. Cuando esto, digamos, llega, obviamente el gobierno inglés, ¿sí? Lo ve con beneplácito, y aquello que podía haber llegado a ser un castigo, porque habían utilizado la armada inglesa para justamente generar algo que el rey de Inglaterra no había ordenado, porque no había una orden real para hacer, por eso mismo que la primera invasión es pirática, ¿sí? Fue celebrado. Y entonces eso comandó una segunda invasión. La segunda invasión es diferente de la primera porque la segunda fue enviada por el rey de Inglaterra como refuerzo de la primera, y en donde ese envío también permitía desarrollar, o generar, mejor dicho, toda una actividad comercial, porque con los barcos de guerra también llegaron montones y montones de barcos comerciales, ¿sí? Con mercadería que después los ingleses, ¿sí? Iban a comercializar en América del Sur, porque pensaban que todavía seguían teniendo digamos, el gobierno de Buenos Aires, todavía, digamos, pensaban que Buenos Aires era la colonia de América del Sur que les había, digamos, les pertenecía a partir del periodo de 1806. Primero, yo te nombré a Liniers y te dije Liniers que, digamos, se ha transformado en virrey. Un tipo que hay un sector de la clase política y de la clase, digamos, o del grupo criollo de Buenos Aires y de las regiones del interior, que lo quiere, y un grupo que lo detesta. ¿Quiénes son los que lo detestan y quiénes son los que lo quieren? Del grupo que lo quiere es el grupo militar, y lo tiene como referente, o tenés como referente ahí, a Cornelio Saavedra. Del grupo que no lo quiere, a eh, Liniers, lo tenés a Francisco Javier de Lío y lo tenés a Martín de Álzaga, que es el alcalde de Buenos Aires. Los ingleses invaden por segunda vez, como bien te dije, vienen con barcos totalmente abarrotados de productos comerciales que los van a dejar en los depósitos del puerto de Montevideo. Y el tema puntual es que cuando los ingleses son expulsados de Buenos Aires, todo eso queda. El tema es quién lo comercializa. Y hay un sector muy vinculado a Liniers, que es de sector comercial, me refiero, que se va a ocupar de vender todos los productos que los ingleses trajeron, que para la época era una fortuna bastante interesante. Y entonces vamos a ver que el gobernador de Montevideo se le pone los pelos de punta. ¿Por qué? Porque sabe que los amigos de Liniers son los que están incautando la mercancía inglesa y que la están vendiendo en todo el sector comercial de Buenos Aires. A Liniers lo desplazan y mandan a otro virrey. Digamos que, y entonces Liniers ahí se va a Córdoba. Estalla la revolución de 1810, y cuando estalla la revolución de mayo de 1810, Liniers, ¿sí? Se declara, ¿sí? O sea, se proclama, mejor dicho, como antirrevolucionario. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Va a generar el hecho puntual de que un ejército de Buenos Aires salga a cortarle la cabeza, dice llanamente. Y entonces ahí termina la historia de Liniers, que de ser un héroe popular, levantado en un cabildo abierto el 14 de agosto de 1806, pasa a ser el primer mártir de la revolución. Entonces también ahí puedo entender una mirada sobre la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo como devoradora de hombres, digamos, de determinados hombres que han sido parte de hecho, después Castelli, como parte de la revolución, termina muerto, ¿sí? Producto de una enfermedad, pero bueno, digamos, termina con cáncer de lengua.
Después también tenés a Mariano Moreno, que termina muerto, si mal no recuerdo, el único argentino muerto y envuelto en una bandera inglesa, si mal no recuerdo, porque muere en un barco, ¿no? Yéndose para Inglaterra. En una misión diplomática a Inglaterra. La muerte de Moreno es bastante controvertida, sobre todo por lo que trae después y las declaraciones de Saavedra. Saavedra dice, hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego, como diciendo, o lo revoleamos del barco, digamos, la cosa se nos venía brava. Y entonces, digamos, esa idea, esa mirada de la revolución, ya te digo, como devoradora de hombres, la vas a tener ahí, en Moreno, la vas a tener en Liniers, la vas a tener en Castelli, porque Castelli el 22 de mayo es el cráneo de la revolución. Vos el día 22 de mayo, o sea, la revolución nosotros la celebramos el 25, pero en realidad la revolución ocurre el 22, no ocurre el 25. No me preguntes porque todos los historiadores decimos lo mismo. ¿Por qué cae el 25? ¿Por qué no se celebra el 22? Se ve que les caía bien en el calendario lo del 25, pero es más importante el día 22 como fecha, digamos, sí, anecdótica y por lo que pasó, es el día en que Castelli arma toda su discurso referido al tema de, bueno, el poder popular, el tema de que el rey está preso, que quién tiene la autoridad, digamos, de mando del rey, que cesa cuando el rey no está. Bueno, toda esa teoría, la teoría del poder que Castelli logra argumentar en ese momento, ¿sí? Ocurre el 22 de mayo. Y Castelli al poco tiempo se enferma de cáncer de lengua, es decir, aquel que habló y que fue el orador paradójico, pero bueno, también digamos dentro de las paradojas que tiene la historia, ¿no? Aquel que fue el orador de la Revolución de Mayo termina siendo devorado por un cáncer de lengua. Sí, es impresionante. Si te gustó el clip de recién, acá te dejo la entrevista completa y no te olvides de ponerle me gusta al video para que el algoritmo haga su laburo y siga mostrándoselo a más gente y más gente y más gente. Nos vemos.